Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Óscar, soy el director de esta casa de Salesianos Atocha que os acoge y quiero agradecer en nombre de los salesianos pues que ONCE se acordará de nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues que preparara este evento aquí. Yo creo que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes porque vamos a hablar de soledad, pero también vamos a hablar de familia. Creo que lo vais a disfrutar un montón. Os agradezco el esfuerzo que habéis hecho, que hoy el día acompaña poco, entonces seguro que lo vais a disfrutar mucho. Y como yo aquí soy el menos importante, voy a presentar a Ana Díaz, que es la consejera general de ONCE, que nos va a dirigir también unas palabras. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a celebrar este acto en el marco del 41 concurso escolar de la ONCE, que en esta ocasión está dedicado a un tema tan importante como es la soledad no deseada en la población juvenil e infantil. Es un tema lo suficientemente grave como para que afecte, según el informe sobre este tema que ha realizado el Observatorio Soledades promovido por la Fundación ONCE, al 25% de la población de jóvenes y además sienten soledad en un periodo largo de más de un año, también un porcentaje muy importante de ellos. Hoy queremos celebrar aquí un acto dirigido a las familias para poder mostraros de la mano de profesionales de la salud mental, herramientas, claves y estrategias para que en casa podáis orientar a los chavales y chavalas y poder ayudarles a poder moverse en un entorno, a poder crear un entorno inclusivo para todas las personas con y sin discapacidad. Y vamos a presentar. Gracias. Y aquí a vuestra derecha tenéis a Ana, a Javier y a Magdalena, que van a estar traduciendo el lenguaje de signos. Pues también le agradecemos su presencia. Y sin más, le vamos a dar paso a Patricia Ramírez, que dicho así igual no os dice nada, pero si os digo que es psicóloga, a lo mejor os suena más, una magnífica profesional con una experiencia de más de 27 años en este mundo de la psicología en todos los ámbitos, que va a ser la que conduzca este acto. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda en la que vamos a hablar de la soledad no deseada. Deseamos que este sea un espacio seguro para poder expresarnos desde la experiencia profesional de psicólogas y de familias que conviven con la discapacidad y con la capacidad. Y en un principio os voy a presentar a nuestros tres participantes. Adrián Tuñón, que es Project Manager en el área de estudios, evaluación y estrategia de Fresno y que ha estado presente en estos estudios o en varios sobre la soledad. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Alicia Moreno es psicóloga en la ONCE, ¿no? En Aragón. Zaragoza, sí. En Zaragoza y tiene, aquí pone 30, pero son 39, hemos dicho antes, 39 sí. años de experiencia como psicóloga en la ONCE. Y Hola, tenemos buenas tardes. A Lucía Machota, que es madre de Romeo, es un niño ciego y compartes cada día en tus redes sociales con más de 200.000 seguidores la convivencia y la experiencia de tu hijo. Encantada. Bienvenidos los tres. Gracias. Es un placer, seguro que todos nuestros asistentes van a disfrutar muchísimo de todo lo que van a aprender de ustedes. Y para empezar, Adrián, nos gustaría que compartieras con nosotros algunos de los datos que surgen a través de este estudio sobre la soledad no deseada. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que quería es felicitar al Grupo Social ONCE por la iniciativa, porque la verdad que llevar este tema de la soledad no deseada, que hasta hace poco no se hablaba casi, y sobre todo hablando de la soledad en los jóvenes, que no se hablaba casi, siempre pensamos soledad en los mayores, llevar este tema a las aulas y empezar a hablar de él me parece que es una iniciativa estupenda. Y además se debe hablar de la soledad no deseada porque hay que reconocerla. Es decir, hasta hace poco, cuando la gente se sentía sola o se sentía sola sin desearlo, no había una palabra que dijera soledad no deseada. No sabía cómo
interpretar esa sensación, ¿no? Y menos si hablamos de personas jóvenes. Y por algunos datos del estudio de soledad en jóvenes, como se ha dicho, hicimos en febrero de este año, lanzamos este estudio de soledad en jóvenes porque nos parecía que siempre la soledad tradicionalmente se estaba asociando a personas mayores, normalmente encima de una persona mayor, siempre se hablaba o se pensaba quizás más en un ámbito rural, ¿no? Pero nos empezamos a dar cuenta, y sobre todo después de la pandemia, que los jóvenes se podían sentir solos. Y de hecho, los jóvenes son los que más solos se sienten, los jóvenes y la infancia también, porque tenemos que tener en cuenta, más solos se sienten de todos los grupos de edad, ¿no? Es como una forma de U. En las edades más jóvenes, los jóvenes se sientan muy solos, luego va descendiendo, y las personas más mayores vuelve a subir. ¿Y qué vimos en este estudio? Confirmó que 1 de cada 4 jóvenes se siente en situación de soledad no deseada ahora, que casi la mitad de ellos, el 45%, lleva más de 3 años en situación de soledad, es decir, soledad que no es que me siento solo hoy y ya mañana no me siento solo, no, sino que es una situación que se prolonga en el tiempo. Y cuando les preguntamos a los que no se sentían solos si se habían sentido muy solos en el pasado, vimos que la combinación de las personas que se sentían solas hoy y las personas que se habían sentido solas en el pasado era casi 7 de cada 10 jóvenes. Es decir, era un fenómeno que era muy extendido en la juventud, que se prolongaba en el tiempo y que había que tenerlo en cuenta y que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Y por dar 3 o 4 cosas más, ¿qué vimos como cuestiones interesantes del estudio? Que estaban muy relacionados con tener amistades, por supuesto, la falta de amistades, también la calidad de las relaciones familiares, este es un tema también interesante, y que está también muy relacionado con la salud mental. Los jóvenes que se sentían solos, la mitad decía que tenía problemas de salud mental bien reconocida o no reconocida, es decir, un porcentaje muy alto. Y 6 de cada 10 decían que habían sufrido acoso escolar o laboral. O sea, con esta cuestión de salud mental, soledad, bienestar emocional, fundamental. Otra cuestión interesante, el tema de las redes sociales, que siempre se nos va pensando la mente, ¿no? Que soledad en jóvenes, redes sociales. Bueno, lo que vimos es que no influye tanto cuánto tiempo se pasa en redes sociales, sino que los jóvenes tengan suficiente contacto presencial. Es decir, que no todas sus relaciones o la mayoría de sus relaciones sean online, sino que pasen tiempo presencial. Y luego 2 cuestiones finales por cerrar. Está la soledad en los jóvenes, también en la población adulta, pero en los jóvenes se ve claro, está muy relacionada con la exclusión social. En los hogares más pobres, vamos a decir, a nivel económico, 6 de cada 10 jóvenes se sentían en soledad no deseada. Si nos íbamos al otro extremo, de los que tenían más facilidades económicas, 1 de cada 10, para que veamos la diferencia. Y luego otra cuestión, ya por acabar, relacionada con esto, el tema de la discriminación. El 20% cuando le preguntamos a los jóvenes ¿por qué te sientes solo? El 20% decía porque me siento discriminado. Y lo que vemos es personas LGTBI, personas con discapacidad, las personas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad, más de la mitad de los jóvenes con discapacidad se sienten en situación de soledad no deseada. Y también personas de origen extranjero, ¿no? Entonces, hay una serie de factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que en la juventud están muy presentes. Claro, Adrián, esos factores de riesgo yo creo que este es el lugar idóneo para poder trabajarlos, porque si hablamos, por ejemplo, de alguien del colectivo LGTB, ¿no? O que viene una persona extranjera, por mucho que en casa entrenemos a esa persona para que tenga habilidades sociales, para que se relacione, para que entre en un equipo de fútbol, un equipo deportivo, practique alguna afición, si el resto del grupo no está entrenado para acoger a esa persona, entonces qué mejor que el aula, donde tenemos la obligatoriedad de asistir a clase y que, por supuesto, cualquier materia, matemáticas, lengua, geografía es importantísima, pero que en cada... A mí yo creo que es importante que en cada aula trabajemos, ¿no? Y en cada asignatura la importancia de que esta gente se sienta acogida, esa educación en valores para que podamos acoger a cualquier persona distinta en lugar de favorecer esa discriminación. Que yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que el individualismo hoy en día es un mal en las redes sociales. Se fomenta desde casa, tus rotuladores son tuyos, no los prestes, los deberes son tuyos, no los prestes, cuidado con tu bocadillo que es tuyo, y con este individualismo es difícil que ya compartamos con alguien que se parece a nosotros, pero mucho menos con alguien que no se parece, ¿no?
Sí, total. O sea, en la escuela estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La escuela es un ámbito donde se puede y se debe trabajar este tema. El tema de, en la medida que tengamos sociedades que se favorezca la diversidad, la inclusión, es que muchísimas de las cuestiones que estamos hablando van a mejorar. Y el tema de la soledad no deseada está clarísimo. Porque sentirse solo, tú puedes sentirte solo aunque estés rodeado de cientos de personas. Es un sentimiento subjetivo de que no tienes bien la cantidad o bien la calidad en las relaciones. Entonces, cuando me siento diferente, me siento porque me hacen sentir diferente, ahí también me siento solo. Y además, de hecho, hay algunos estudios que se han hecho también, soledad en niños, que no hay casi estudios sobre este tema, pero cuando se pregunta a los niños dónde te sientes más solo, y dicen en el patio del colegio. Ajá. O sea que Sí. tenemos también que tenerlo en cuenta y, como dices, trabajar para que los niños, para que toda la sociedad en general sea más inclusiva. Alicia, Lucía, ¿cuáles son las estrategias cuando sienten que un niño, en este caso un paciente o tu hijo, está sintiendo soledad no deseada? ¿Qué se inculca desde casa? ¿Qué estrategia se les enseña? Porque hay veces en que lo ideal sería que cambiásemos la tribu para que acogiera a estos niños y niñas, pero como sabemos que no siempre podemos cambiar lo que no se cambia o lo que está fuera de nuestro control, desde casa, ¿qué se hace? O desde la consulta, para que ellos tengan esa habilidad para poder integrarse. Yo trabajo mucho sobre todo con adolescentes, que sí que es verdad que cuando me piden ayuda es porque se sienten solos. Muchos de ellos han sentido acoso. Creo que no siempre es acoso, pero sí dificultades de relación en las situaciones en las que nadie está interviniendo. Y entonces ellos se encuentran sin recursos para poder afrontar las situaciones que se encuentran. Y yo creo que entran en una espiral, no sé, en un círculo cerrado, ¿no? Se van sintiendo más pequeños, van poniendo menos recursos en marcha y se van aislando, ¿vale? Entonces tiene que haber algo en el entorno que ayude a cambiar eso. Entonces, muchas veces, aparte de irles aprendiendo a interpretar las situaciones de manera diferente, que se empoderen un poco y que entiendan que pueden hacer ellos mismos algo, también hay que intervenir en el entorno. Quiero decir, hay que, sobre todo en adolescentes, quiero decir, en chavales que están en secundaria, ¿no? Que es donde a mí me han pedido más ayuda los propios chavales. Entonces hay que incidir un poco en el entorno. Intentar que los profesores normalicen según qué situaciones, que no sea penalizar a los compañeros, porque los compañeros, a veces tampoco saben muy bien cómo actuar. Entonces, entender, por ejemplo, a un chaval con baja visión, que es con los que yo trabajo principalmente, pues es muy difícil. Es difícil porque funcionan con una vista muy limitada, pero funcionan con su vista. Entonces parece que ven mucho. Entonces normalizan mucho, pero es que luego se pierden muchas cosas. En las relaciones con los iguales, todo lo que es la comunicación no verbal, no acceden a ella. Se pierden tantos mensajes que se quedan como descolgados. Si nadie lo tiene en cuenta, pierden hasta la capacidad de tomar iniciativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor un profesor, cuando está organizando un trabajo en grupo, puede dar unas pautas básicas normalizando cómo entenderles y cómo hacer. No se trata de decirles, es que tenéis que jugar con fulanito porque no sé qué, porque eso es contraproducente la mayoría de las veces. Sí, porque o echar la bronca, ¿no? Cuando es obligatorio ya es como que sienta mal y ya no apetece hacerlo. Y más en los adolescentes, o sea que no es cuestión ni de penalizar a los compañeros, sino simplemente modelar, mediar, enseñar, pues a que todos son personas. Yo creo que es uno de los mensajes que yo quería traer aquí, que lo que hay que enseñar a todo el mundo, a los chavales, a las familias, a todo el mundo, es que son personas, las personas que están en riesgo de exclusión social, sea porque son LGTB, porque tienen discapacidad, por lo que sea, son personas que tienen unas características determinadas con las que tienen que vivir y afrontar las mismas situaciones que los demás, pero a veces en desventaja. Y entonces, que hay que conocer a cada persona, que es cada persona la que hay que aprender a valorar. No la discapacidad, es que tengo un ciego en mi clase. Bueno, una persona que tiene una ceguera, pero es una persona lo primero de todo, con unas dificultades. Yo creo que esto es muy importante
transmitirlo a los chavales. Que es que no se trata de que tengas un compañero que es ciego o un compañero paralítico o un compañero homosexual. Tienes un compañero que se llama Juan, que tiene unas aficiones, que tiene unas capacidades y que entre sus dificultades hay unas que tú no tienes. O entre sus características tienes unas que tú no tienes. Y hay que partir de ahí, de que es persona, no un discapacitado, no un homosexual, no, sino una persona. Pero yo creo que incluso en chavales que no tienen discapacidad también tenemos que fomentar, ¿no? Esa inclusión. Ahí me vino a la cabeza mi experiencia personal con mi hijo. Yo tengo, antes lo hemos comentado, es un hijo con aficiones distintas. Es un chaval que de pequeño en primaria no le gustaba para nada jugar al fútbol. Es un tío muy artístico y estaba como muy obsesionado con encontrar restos fósiles. Entonces él se iba al colegio con un pincel y en el recreo se iba a buscar restos fósiles a las piedras. Claro, estaba solo, porque los niños querían jugar al fútbol. Entonces yo traté en casa de educar con lo que para mí son las reglas de la vida. Y le dije, mira Pablo, tienes dos opciones. Arqueólogos en esta vida hay pocos. Digo, si quieres serlo vas a tener que hacerlo solo. Entonces jugarás con tus piedras y tampoco está mal. Y si quieres integrarte en un grupo tendrás que aprender a jugar al fútbol. Ya está, entonces lo llevé, me pidió, llévame a jugar al fútbol, lo llevé, 3 meses duró, claro, porque el hombre celebró un gol en propia puerta. Y aquello fue como, sal de aquí que vamos a terminar peor, ¿no? Pero mi idea fue decirle un poco cómo funciona la vida. La vida funciona así, si tú eliges una actividad solitaria que a otras personas no le gustan, hubiese estado bien que igual alguna profesora o profesor en ese momento hubiese ido al grupo de chavales y hubiese dicho, oye, ¿alguien quiere encontrar restos arqueológicos con Pablo? No sé si se hubiese añadido alguno, ¿no? Promoviendo ese tipo de actividades, pero es cierto que hay veces que sobreprotegemos, es que mi hijo juega solo y ahí lo dejan, y la vida es que no funciona así. No sé qué opinas tú. Yo, en mi trayectoria de estos casi 7 años, al principio pues digo, venga, hay que cambiar el mundo, hay que intentarlo, pero es que al final digo, me voy a quedar con lo que tenemos en casa, que es darle todos los recursos suficientes para que haya buena comunicación, para que donde hemos trabajado mucho las emociones, para que él sepa para que sepa decir lo que le está pasando en ese momento y decirle pues, que hay momentos en los que sí que se queda solo, porque al final es un niño ciego, es muy estático, los niños van y vienen 40 veces y se queda hablando solo. Entonces, que en ese momento en el que él lo sienta, pues que pida ayuda, que diga, mamá, ¿dónde estás? Yo voy a estar ahí siempre. Yo no soy de las madres que están en el parque y estoy comiendo pipa, charlando, no, yo estoy con 100% para él y en el momento que veo que se queda solo, pues plantear un plan B, llevarme juegos de casa, intentar acotar un poco la zona para que no sea tan grande, ¿no? Porque pasa una mosca y se distraen. Pues esos son los recursos que yo tengo para poder hacerle a él fuerte, para que esas cosas le duelan lo menos posible, porque le duelen y él ya lo siente y lo expresa. Él no sabe diferenciarlo mucho todavía, pero sí que él sabe que algo está pasando en ese momento y nos lo dice. Entonces, darle esa confianza, esa seguridad de decirle que estamos ahí y que en el momento que él crea que se ha quedado solo, que nos avise, que nos diga, mamá, estás ahí, estoy aquí. Y ya pues plantear otro juego o marcharnos o hacer algo para que él no esté solo. ¿Y qué expectativas se tienen, ¿no? como madre cuando llevamos a nuestros hijos a un lugar desconocido? Porque hay veces que de nuestra propia conciencia en las que estamos educadas, ¿no? Cuando uno ha vivido esa experiencia, claro, cree que al llegar tiene que haber una acogida igual distinta, que los padres o las madres deberían estar preparados, o los profesores y profesoras en las aulas, y uno va con toda su ilusión de, venga, vamos a un equipo de fútbol, vamos a uno de balonmano, vamos a ver cómo lo acogen, a ver, y no sé si la sociedad está preparada para cumplir las expectativas que ustedes puedan tener. No está preparado. Yo lo que hago es no incentivarle a, vamos a estar súper bien. Nuestra realidad es totalmente otra. Entonces, vamos, probamos, si estamos a gusto nos quedamos, nunca solemos estar hasta el final porque al final nos quedamos él y yo en muchas de las ocasiones, entonces siempre nos marchamos a tiempo para no tener ese dolorcito y nada, y siempre yo intento hablar antes, si voy a una exposición, llamar para, por ejemplo, pues para que no nos pille sorpresa, yo les aviso de que vamos por si pueden preparar algo, por si lo pueden adaptar,
para que sea uno más y nosotros antes nos apuntábamos a un bombardeo, a todo, o sea, todo plan que salía ahí estábamos, pero ahora sí que es verdad que ya vamos sintiendo cosas que no nos gustan mucho y ya somos un poco más selectivos. Que no nos gusta mucho respecto al rechazo. Sí, sí, por ejemplo, cumpleaños de amigos que nos invitan, que no, a veces decimos que no estamos pintando nada aquí. Entonces, pues nada, pues saludamos, comemos un poco la tarta, el regalo y nos marchamos. O sea, hacemos como acto de presencia, pero nos vamos antes de que Romeo se dé cuenta de que está solo cuando es un cumpleaños de niños. Es que realmente cuando tienes una discapacidad, el ser uno más en los juegos y en las actividades es muy difícil. Los recreos son la asignatura más difícil de los niños, por lo menos con los de discapacidad visual grave o ceguera. Sí. El recreo es la asignatura más difícil. Lo más complicado. Porque, primero, el espacio abierto es muy difícil de controlar. Lo primero que pierdes cuando no ves es capacidad de control de las situaciones. Entonces, cuanto más acotado tienen el espacio, que por eso decía, supongo, Yo lo siempre, de pero acotar, traigo mi terreno. claro, más fácil es que tengan autonomía y se puedan desenvolver. Y la autonomía es imprescindible para en un futuro poderte valer por ti mismo y tener recursos para poder ser uno más en cualquier entorno. Entonces, cuanto más abierto es el espacio, mucho más complicado. Cuanto más movimiento hay a su alrededor, mucho más complicado. ¿Y qué es lo que hay en los recreos? Espacio abierto y niños moviéndose. Lo tienen muy difícil. Y claro, y al final el patio es educativo también, pero hay en sitios que es libre. Entonces salen del aula como torillos, como yo digo, y ahí es que no pillas a nadie para que se quede contigo. De todos modos, muy difícil. Yo tengo experiencia, de que muchos de los chavales con discapacidad visual, cuando salen al patio, no siempre quieren jugar. No por evitar frustraciones, sino porque también es un momento de descanso. De tranquilidad. Y su momento de descanso de desconectar, de tener que dejar de controlar. Porque para ser uno más dentro del aula, tienen un nivel de alerta muy alto. Y el nivel de alerta alto cansa físicamente, cansa. Entonces, a veces salir al recreo es querer estar sentados en un banco o dando vueltas al lado de una verja o jugar a hablar solamente, porque lo que quieren es calma y tranquilidad, no tener que controlar, que es un esfuerzo continuo. Y eso tampoco se entiende. A veces se les invita o se les empuja. Venga, que tienes que jugar, venga, que tienes que jugar, venga, que tienes que jugar. Déjame en paz. Y los mayorcitos a veces salen con sus cascos, se sientan en un banco y quieren escuchar música. Y en todo caso, si se acerca alguien, comparten la música. Pero les quiero decir, no todos lo desean, ¿eh? Hay algunos que no pueden hacer otra cosa, pero hay muchos que sí que utilizan. Entonces, a veces también hay que conocer las circunstancias para ver hasta qué punto exigirles, porque a veces interpretamos sus reacciones de forma que les complicamos luego la vida. O sea, hay como los dos extremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que analizar cada caso, cada situación y luego fomentar, pues si el crío tiene ganas de jugar y quiere estar con otros niños, poderlo favorecer y fomentar, ¿no? Adrián, y en el estudio con chavales que no tengan discapacidad, que tú hablabas antes de unos riesgos de vulnerabilidad, que era la pobreza, ¿no? La raza, el pertenecer a un grupo distinto, las familias están entrenadas para dar recursos a sus hijos y ayudarles a integrarse y a generar ese sentimiento de pertenencia. Bueno, a ver, es una pregunta complicada porque, como lo que hablábamos, por un lado está la parte de trabajar a nivel individual con el propio joven, ¿no? Esa gestión emocional que lo has dicho también, trabajar en ese plano. Por otro lado también está la parte comunitaria y cuando hablamos siempre cuando hablamos de la soledad decimos, vale, hay que trabajar con la persona, hay que trabajar el entorno para que el entorno sea más favorable para poder conectar a la persona con el entorno. Y también hay que trabajar esos espacios que son relacionales, ¿no? De cómo la persona, por ejemplo, se relaciona con su familia. Y algunas veces el tema de la soledad, desgraciadamente, lo estábamos comentando justo antes de empezar, sigue teniendo estigma. Los jóvenes, o los niños, aunque se sientan solos, es muy difícil, pero no solo los jóvenes, las personas mayores, que expresen que se sienten solos, porque sentirse solos parece que es como una culpa tuya, ¿no? Muchas veces. Y nosotros cuando estamos haciendo las entrevistas, las encuestas para el informe,
pues lees algunas respuestas pues, que te quedas, no son los otros, soy yo, es culpa mía, la gente no me entiende, ¿no? Pues unas cuestiones así. Entonces, por supuesto que primero tenemos que eliminar el estigma para que los niños y los jóvenes puedan comunicar abiertamente, por eso esta iniciativa es fenomenal. Y luego también las familias muchas veces, pues hombre, es complicado, ¿no? Es complejo también las familias. Por eso también en el estudio lo que vimos, una cosa que nos pareció interesante es los jóvenes, a diferencia de las personas mayores se sienten más solas en las grandes ciudades, los jóvenes se sienten más solos en los pueblos o ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque si eres una persona diferente, tienes menos, es nuestra interpretación, tienes menos posibilidad de estar en contacto con personas similares como tú, como acabas de decir, ¿no? Pues si a tu hijo le gusta realizar, pues que pueda tener también en un momento dado acceso a otros niños o a otros jóvenes que puedan compartir experiencias, que puedan compartir gustos, pasiones, y en las ciudades pequeñas o en los pueblos, pues esto es más difícil, ¿no? Como familia, yo recuerdo cuando pasaba consulta en Granada, tuve varios niños, porque colaboraba además también con la ONCE, tuve varios adolescentes con problemas de visión y tenía también gente con síndrome de Down, y algo que me llamaba muchísimo la atención era, porque no había conciencia, yo creo que esto está cambiando y creo que es muy importante para poder integrarlos, es que las familias con niños ciegos y con niños con síndrome de Down no llevaban la misma ropa que los hermanos, el tema de la ortodoncia era algo que se olvidaba, o sea, había como un aspecto físico a veces hasta descuidado. Y a mí eso me llamaba la atención porque yo veía a los hermanos acompañarlos a consulta y yo decía, ¿y por qué no visten igual, no? Y esa es una manera también de, bueno, pues de no atender cosas que te hace igual a tus iguales. Esto hoy en día yo creo que ha cambiado mucho. Eso te iba a decir. Esto hoy en día ha cambiado mucho. En mis 39 años yo noto una diferencia brutal, ¿verdad? Abismal, sí, pero abismal. Totalmente. Pero empezando por las familias, quiero decir, yo me recuerdo cuando empecé a trabajar pues, en atención temprana, que al principio venían los padres y decían, toma a mi hijo, que yo no sé qué hacer con él. Ahora no te viene ningún padre así. Ahora te dicen, con el niño abrazado, te dicen, ¿qué tengo que hacer para ayudarle? Sí. Quiero decir que ahora hay una conciencia muy clara de que se pueden hacer cosas para favorecer el desarrollo de tu hijo y que tu hijo sea uno más, ¿no? Quiero decir que realmente, y esa no existía. Yo cuando empecé a trabajar, la idea era, había mucha gente que escondía a sus hijos con discapacidad, que no los sacaba a la calle a pasear. Quiero decir, todavía había cosas de esas. En los colegios, me acuerdo al poco de incorporarme yo al trabajo, es cuando salió la ley de la integración. Teníamos que ir casi mendigando por los colegios que aceptaran chicos con discapacidad visual. Tenían pánico, era rarísimo, era muy difícil. Y ahora no, es que no tiene nada que ver, quiero decir. Y ahora no quiere decir que sea fácil la inclusión ni que todos los profesores tengan las actitudes deseadas e ideales, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa que sí que es cierto que lo que has dicho de que el individualismo que está habiendo está llevando a que sea todo más difícil, y esto me lo empiezo a encontrar ya también. Quiero decir, al principio había una sobreprotección enorme y mucho pobrecito, y entonces estaba muy encima de los niños, pero con una actitud un poco caritativa, que no era nada positiva, pero no estaban solos. Luego ha llegado una época en la que, bueno, oye, pues parece que si se les va dando la manera, bueno, pueden ser uno más, pueden estar, tenemos que adaptarnos y ellos que hagan su esfuerzo también de adaptación. Y ahora es que búscate la vida. Igual exagero un poco, pero se da cada vez más esto de, bueno, oye, es como cuando van solos por la calle, cada vez les ayudan menos por la calle. ¿Por qué? Pues yo veo una persona que va con su bastón por la calle, si va solo es porque puede, si quiere algo ya lo pedirá. No es tan fácil pedir. Ya. ¿Vale? Sí, justo ese tema quería comentar ahora. Pedir nos cuesta en general, ¿no? Porque cuando pedir supone, bueno, pues igual incomodar a otra persona cuando pides. Desde aquí, ¿qué pedimos a las familias de, bueno, pues de hijos sin capacidad, sin discapacidad, perdón, para que ayuden a los que están de compañeros en el cole y puedan tener algún problema de aislamiento? ¿Qué podríamos inculcar? ¿Qué podemos pedirles a esas familias que inculquen a sus hijos en casa para que favorezca el poder integrar a los niños que se sienten solos, tengan discapacidad o no?
Pues yo creo que les pongan en el lugar del otro. Es simplemente eso, ponerles en situaciones para que ellos se sientan como se sienten los demás. Entonces, la clave es la empatía, ¿sabes? El otro día estuve en un curso de comunicación no violenta, me dijeron que a partir de los 7 años se empezaba a fomentar la empatía. Entonces, quizás se pueda trabajar antes de los 7 años. Yo no soy psicóloga ni nada, me lo puedes decir incluso tú, pero si se trabaja y hay conocimiento de ello, quizás sea más fácil para cuando llegue ese punto del desarrollo de las personas. Bueno, lo que ocurre es que a partir de los 7 años el cerebro empieza a desarrollar a través de las neuronas espejo esa capacidad de empatizar con el otro. Entonces, igual hay cosas que si tratamos de entrenarlas antes, tampoco van a acelerar mucho, pero es cierto que a nuestros hijos en casa tenemos que educarlos en valores y el valor de ser generoso, ser altruista, entiendan o no las emociones de otros, hay que hacerlo desde pequeños, ¿no? Pero si a partir de esa edad desarrollamos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, está claro que en casa tenemos que hablar con nuestros hijos de cómo crees que se puede sentir esta persona, qué puedes hacer tú para que se sienta mejor, qué puedes hacer tú para favorecer la amistad. Claro, yo creo que va un poco unido también un poco a la educación, a la diversidad, el hablar pues que todas las personas somos diferentes, lo bonito, ¿no?, de ser diferente, que si fuera un mundo donde todos somos iguales, pues sería un rollo total. Pues yo creo que esas cosas sí que se pueden ir haciendo, y si ya se junta en la unión haciendo fuerza la unión de casa con el aula, pues yo creo que ahí sería lo más. Pero creo que también, pues eso tampoco se hace. Por lo menos en nuestro caso es lo que yo veo. Y yo creo que esto que estamos hablando, ahora estamos hablando del aula desde pequeños, pero eso también lo tenemos que llevar al resto de la sociedad, porque cuando hablamos también, pensando en la soledad, cuando hablamos de la soledad en las personas mayores, la soledad, llevarlo a los barrios, que nos interesemos por los vecinos, por las vecinas, que nos interesemos por la gente mayor, que nos interesemos incluso por nuestras familias o nuestras amistades, ¿no? Porque es verdad que este individualismo que quizás está y cada vez va un poco, ¿no?, como ganando terreno, puede parecer, pero lo tenemos que llevar, porque vivir en una sociedad que estamos desconectados y que estemos aislados no trae nada bueno y al final... Por eso somos una comunidad. Exactamente. O sea, es que realmente ir solos no se puede. Y es contraproducente también para nosotros, ¿no? Y además yo creo que lo acabamos de ver cuando realmente aparece un problema grave, como ha ocurrido ahora en Valencia. La esencia del ser humano es echarse a la calle y ayudar al prójimo. Eso para mí es indiscutible. Lo que pasa es que esa esencia la tenemos en un tarro fino, pequeñito, metido aquí dentro. Y, se acaba rápido. Claro, y vamos por la vida. Yo creo que nos hemos montado un estilo de vida que hemos normalizado, pero que no es normal, en el que cada uno va a lo suyo, en el que cada uno va con prisa y corriendo. De hecho, hay un experimento chulísimo que se llama el experimento de la parábola del buen samaritano. Y consistía en que se ponía, alguien simulaba estar mal en la calle y pasaban por delante personas que no eran clérigos y clérigos, ¿no? Iban todos a dar una charla y se paraban a ayudar, iban a dar una charla sobre la parábola del buen samaritano, que consiste en ayudar a otras personas. Bueno, pues solo se paraban a ayudar, tanto los que eran curas como los que no tenían prisa. Los que llegaban tarde a la charla no se paraba ninguno. Es increíble. Entonces, este estilo de vida basado en la prisa, en el que yo me tengo que poner a salvo, en el que tengo que cuidar de mi vida, con mensajes tan dañinos como yo me conmigo, yo me amo y hasta que yo no me ama no puedo amar a los demás, yo creo que nos impide tener tiempo para el otro, porque para poder empatizar hay que tener tiempo para el otro y poder dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en casa tenemos que inculcar estos valores e inculcarlos en el colegio, por supuesto. Ahora que dices lo del tiempo, me voy a lo práctico. Las personas con discapacidad visual grave o ceguera son lentos. Quiero decir, necesitan más tiempo para todo. Para leer, son lentos leyendo, ya leas en braille, ya leas con la vista. Son lentos porque se tienen que acercar a la pizarra o buscar o no sé qué. Quiero decir, son lentos funcionando, ¿vale? ¿Sabéis lo difícil que es que en el entorno se les dé ese tiempo que necesitan? Sí. Eso yo es algo que trabajo con las familias mucho, porque cuando se habla de sobreprotección no siempre hay sobreprotección, lo que hay es mucha ansiedad por parte de ese entorno, porque pararte a esperar y dar tiempo genera ansiedad en los demás.
Sí, sí. ¿Vale? Entonces, es una de las cosas que yo estoy trabajando con las familias. Es decir, tienes que darle ese tiempo, tienes que organizar tu vida de otra manera para darle ese tiempo si quieres que sea autónomo, si quieres que se aprenda a valerse por sí mismo, si quieres que disfrute de los logros. Claro, que lo máximo, casi todos los mensajes que recibo es: admiro tu paciencia. Digo, claro, es que si no tengo paciencia, las prisas con nosotros no van, porque si no, no aprende, no lo vive, no está. Entonces, no es que tenga yo paciencia, es que es como tiene que ser, porque si no, no podría. Pero ahora imagínate eso dentro de un aula. O sea, Sí, no Es vivimos el entorno, dificilísimo. no vivimos el entorno, o sea, el momento actual no favorece para nada la paciencia, porque además del individualismo que se está generando, todo el mal uso de la tecnología nos lleva a vivir Lo de manera inmediato. precipitada y de manera muy impulsiva, ¿no? La gente es muy impaciente. Los niños, si tú estás hablando por teléfono y viene tu hijo y te dice, mamá, mamá, tú terminas colgando el teléfono y le dices a tu amigo, oye, espera, luego te llamo que es que está pesadísimo. Tú interrumpes tu llamada para atender a tu hijo en un momento en el que tu hijo no tiene una urgencia, ¿no? Y si el niño tiene hambre, vamos corriendo como si hubiese estado sin comer 3 días. Entonces, nuestros hijos no saben esperar. Adelantamos los regalos de cumpleaños. De alguna manera, ellos saben que tienen ese poder de ser atendidos en el momento, ¿no? Y yo creo que eso no favorece para nada una conducta paciente reflexiva, con autocontrol, que es tan necesaria para... Y también es necesario para todos nosotros. Ah, por supuesto. Si fuéramos capaces de disfrutar con tiempo de las cosas, tendríamos muchas más gratificaciones. Y a veces yo digo, si dais tiempo a los demás, os tomáis tiempo vosotros. Total. Y disfrutadlo, porque realmente merece la pena, ¿no? Es una ganancia para todos, Sí. no solo para los chicos con la discapacidad. Yo creo que como padres y como madres también tenemos que inculcar valores de acompañamiento, visitando a los abuelos, llamando a los abuelos, acompañando a algún enfermo, ¿no? Yo cuando mis hijos eran más pequeños, mis hijas han hecho voluntariado, se han ido a la India, las mayores, y con los pequeños he intentado, bueno, pues tenemos una ONG con la que colaboramos en Zaragoza, que es Cooperación Internacional, que trabajan con chavales en riesgo de exclusión, y cuando hay un chico que está con cáncer, que lleva hospitalizado mucho tiempo, pues hay que ir a jugar con ese niño, hay que facilitarle un poco la vida y que sienta que tiene una vida más normal de lo que se puede tener dentro de un hospital, ¿no? Y para eso hay que dedicarle tiempo a otras personas. Y entender que el tiempo que dedicamos a otras personas es un tiempo que nos enriquece también a nosotros mismos, pero que aunque no nos enriqueciera, es importante que esa gente que está ahí sola se pueda sentir acompañada. Y esto en casa lo tenemos que educar. Y para eso tú tienes que, como madre o padre, también pues sacrificar, entre comillas, tu tiempo porque tus hijos no van a ir solos al hospital o no van a ir solos a una residencia de ancianos a jugar al bingo con los mayores, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades creo que son importantes porque además ayudan a nuestros hijos a relativizar problemas que no son problemas, a ver otro punto de vista, a no sentirse el ombligo del mundo, a ver que hay otras personas con otros problemas que se sienten solos y que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Entonces creo que esos valores como familia tenemos que educarlos también nosotros en casa. Y creo que es verdad, que me parece muy interesante la reflexión porque es verdad que las sociedades se han acelerado y se siguen acelerando y está la digitalización, la tecnología. Y creo que de hecho que estemos hablando ahora sobre este tema es que nos estamos dando cuenta de que tenemos que cambiar un poco, que tenemos que parar, que tenemos que igual ir un poco más despacio, que se disfruta más haciendo las cosas más despacio, tener esos espacios, no estando todo el día como pollo sin cabeza para aquí y para allá, y que quizás darnos cuenta también que tenemos que quizás reducir el uso de la tecnología. También estamos hablando de jóvenes ahora y siempre cuando nos preguntan sobre soledad en jóvenes, seguramente si no es la primera o la tercera pregunta, máximo no pasa de que te preguntan sobre redes sociales. ¿Y es las redes sociales que están haciendo los jóvenes más solos? Bueno, es un factor, por supuesto, es una cuestión, pero tenemos que aprender a cómo gestionamos, aprender a que los jóvenes sepan manejar las redes sociales, que nosotros también sepamos manejar las redes sociales, que nosotros también cambiemos un poco nuestro estilo de vida a una vida un poco más sosegada
y que podamos encima disfrutar más. Pero hay muchos momentos en los que podemos nosotros ejercitar todo eso también, ¿eh? Por ejemplo, tú estás en la cola del supermercado para pagar y tienes delante una señorica que saca el monedero y hace así, ¡bum!, y saca todas las monedas para irlas contando para pagar, porque no tiene tarjeta. Y entonces te desesperas y te comes las uñas. Pues no. ¿Vale? Pues a lo mejor es un momento para decir, oye, con calma, que tú llegarás, esperemos, que sería lo ideal que llegaras. Voy a tomármelo con calma, que la señora se tome su tiempo, ¿vale? Por ejemplo. O cuando vas por la calle, con prisa. Y hay mucha gente y irías pegando tiros a todo el mundo para que se quitaran del medio y poder correr. Pues en lugar de estar haciendo nervios ahí, decir, bueno, me lo voy a tomar con calma, no me queda otra que ir despacio, voy despacio. Te puedes ejercitar en muchas ocasiones, o sea, en muchas situaciones de la vida diaria. Quería decir una cosa porque está muy relacionada, porque de hecho en Países Bajos hace un par de años pusieron una iniciativa, una cadena de supermercados que se llamaba cadenas, o sea, como fila de espacio. Y entonces lo que era justamente era para combatir la soledad y sobre todo pues de personas que vienen ahí, no quieren tener prisa, están esperando en la fila va despacio y en esa fila se aprovecha y se habla. Y como tuvo tanto éxito que varios supermercados lo pusieron en marcha en Países Bajos, porque si no, estamos todos así que ni hablas ni nada, pues este tipo de iniciativas, como lo que acabas de decir, es que es verdad y están pasando. Y si cambiamos, y al final es que te hace feliz también, cambiar un poco tu mentalidad y decir, pues mira, igual he aprovechado y he hablado con la persona de delante y nos hemos intercambiado un par de cosas. Sí, yo creo que todo lo que verbalizamos delante de nuestros hijos cuando estamos conduciendo, cuando estamos en casa, o el propio Fabin ahora, ¿no? El aislamiento que muchos padres tienen en casa cuando sus hijos intentan interaccionar, pero ellos están ahí en la cena contestando todo lo que durante el día no han podido contestar. Todo eso son detalles que se van quedando grabados en la memoria de nuestros hijos y luego terminan reproduciéndolo con los compañeros, ¿no? La misma prisa, el mismo pensar en mí, el mismo estar con el teléfono y no integrándonos como grupo. Yo creo que, por otro lado, creo que como padres también tenemos que intentar introducir a nuestros hijos en actividades en las que socialicen, ¿no? En las que les ayuden a socializar de una manera saludable, porque también hay veces que hay mucha sobreprotección, que mi hijo en casa, mi hijo no duermará en casa de nadie, mi hijo no va a casa de los abuelos. Entonces, ojo, que también tenemos que ayudar a que nuestros hijos... Sí, pero yo a veces tengo la sensación de que hacemos todo lo contrario. Yo también. El lunes va a tal sitio, el martes a tal sitio, el miércoles a tal... Claro, no estresarlo con actividades, no estresarlo con actividades, pero sí introducir actividades donde puedan socializar. Claro, yo tengo esa sensación al revés. Nosotros éramos los que intentábamos socializar en todos los sitios, pero al final la sociedad nos ha frenado un poco y nos hace plantearnos a qué sitios ir y a qué no, y a qué sitios no. ¿Sabes? Porque nosotros éramos a la aventura, a lo loco íbamos, pero es que te das cuenta de que al final la soledad está ahí y sufres. Entonces, no sé si... ¿Y cómo se pide ayuda? ¿Cómo se pide ayuda cuando se necesita? Porque yo creo que... Yo quiero creer, ¿no?, en esta bondad del ser humano y en esta capacidad que tenemos para dar amor y que realmente queremos contribuir, pero yo creo que hay muchas veces que no sabemos cómo. Hombre, eso está claro. Entonces, ¿cómo se pide ayuda? O, sobre todo, ayuda más concreta, porque seguramente las familias que no están en contacto con algún chaval que se siente solo por el motivo que sea por una capacidad distinta o porque no se sabe integrar, o se aísla porque no sabe jugar o no, ¿cómo se pide ayuda para poder integrar? Pues yo creo que es preguntar con normalidad. Al final es lo que se pide, normalidad, porque si tú ya tienes ahí un tema tabú, al final eso te hace distanciarte más. Y Bueno, termina, perdona. Sí. No, que realmente es verdad. Yo creo que lo que hay que inculcar es la naturalidad. Asumir que no lo sabemos todo, ni que todos sabemos de todo. Entonces, si tú tienes un compañero que tiene ceguera o que tiene baja visión y no sabes cómo actuar, pregúntale. Probablemente te va a contestar, a no ser que lo lleve muy mal. Quiero decir, normalmente tenemos que decirle a padres y madres que le digan a su hijo que le pregunte al compañero. Claro, que pregunten. Y los padres que se atrevan a preguntar al padre del chaval. Claro. Porque a veces es por no herir sentimientos, es que igual se ofende. Vale más que se ofenda porque ha sido espontáneo y natural que se ofenda o se sienta mal porque le has ignorado o le has rechazado. Quiero decir,
Nosotros el otro día, por ejemplo, nos pasó que estábamos en Decathlon con un patinete y el niño se acercaba, miraba los ojos a Romeo, para arriba, para abajo, y el niño quería saber qué le pasaba. Y el padre, venga, vámonos, vámonos. El padre estaba incómodo con la situación y yo, pues hay días que tengo energía para explicar y decirle, pues el niño es ciego, no ve con los ojos, pero sí que ve con las manos, con el corazón, papá, ¿no? Pero hay otros días pues, que no tienes energía. El padre tampoco me dio mucho pie a poder explicarle y pararme con él y decirle, esto es lo que pasa, no hay ningún problema. Y al final el niño se fue y yo me llevé la sensación de que el niño se fue con la sensación De que había algo malo. Claro, de que había algo malo. Y entonces, si a mí me hubiera preguntado el padre o el niño hubiera preguntado realmente qué es lo que pasa, tanto Romeo como yo lo hubiéramos explicado. Claro, pero ahí es lo que estamos diciendo antes, de pedir ayuda. Estamos esperando que la sociedad nos dé una respuesta para que nos integre, pero si la sociedad no está preparada, no es que no quiera, es que no está preparada. Claro, es falta de información. Claro, no sabe cómo hacerlo. No, Claro. pero por eso digo que a la gente hay que animarle, a todas las personas, a todas, a que cuando no entienda algo, que pregunte. No hace falta preguntar a lo burro, se puede preguntar con normalidad, con espontaneidad. Pero igual tenemos que preguntar nosotros, Con oye, respeto. cariño, ¿quieres conocer a Romeo? Romeo es que no ve, pero puede montar contigo en patinete y puede hablarte, ¿no? Claro. El que seamos nosotras las que busquemos esa pregunta, porque de la Claro, otra pero hay a persona- veces que no te da pie. Ya, Porque claro, a veces piensas, pues digo, pues lo mismo me estoy metiendo de más, porque yo soy de las que hablo y puedo, sí, yo intento que todo el mundo entienda nuestra situación. claro. Pero hay a veces que es que no tienen ni un ápice para meter ahí la palabra ahí y poderte expresar, Ya. ¿sabes? Y esa fue una de las veces. Entonces el niño se fue con una sensación de no me puedo arrimar a él, porque además es un vamos, vamos, vamos. A mí me queda la esperanza que en el coche tuvieran una conversación, la verdad. Claro, pero igual tampoco sabe ni de qué tener la conversación, porque como no dio pie a conocer, ¿no? ¿Es fácil conocer gente nueva cuando uno se siente aislado o cuando se siente solo? No. Cuando nos introducimos en un grupo, No. generamos aquí un bucle Pero de yo me creo que siento ni que solo, veas pierdo ni- habilidades. Claro, es lo que he comentado yo antes. Se van haciendo pequeñitos y entonces al final no pueden poner en marcha los recursos que tienen, porque los tienen. Ya, Yo en ese sentido, había una cría con la que yo estaba, una chica con la que he estado trabajando, creo que en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, que se sentía ignorada total y absolutamente por sus compañeros. Uno de los objetivos de trabajo que yo tengo es trabajar en lo que es el ajuste a la discapacidad, ¿vale? El adaptarse a vivir con su discapacidad y un poco pues, que el sufrimiento sea el menos posible. Vale, pues esta chica era de las que era capaz de defender lo que necesitaba, de defender lo que consideraba que era justo, o sea, ella tenía recursos personales, pero realmente se ha sentido siempre como ignorada en clase, a lo cual poco a poco pues se fue aislando ella sola en ese sentido. Terminó el bachillerato, ha empezado una carrera, un grado universitario y se ha encontrado con compañeros que le tratan con normalidad, que le preguntan, qué le tal, y de repente todo es facilísimo para ella. O sea, ella tenía los recursos, pero cuando los ponía en marcha no notaba que le sirvieran para nada, sino para Claro. seguir igual, claro. pues llegó un momento en que se aisló ella misma más. ¿Que para qué? Entonces, claro, yo trabajé con ella todo lo que era la gestión emocional para poder aprender a estar sola y no sufrir en demasía, sino disfrutar con su soledad, porque no había forma de cambiar aquello. Claro. Desde el instituto no había forma de hacer nada, porque en el instituto consideraban que no hacía falta. Bueno, y en cuanto ha encontrado un entorno que ha sido capaz de preguntarle, ¿y esto por qué lo dices? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué tal? De repente ha dicho, pues si no es tan difícil, ¿qué me pasaba a mí antes? ¿no? Y es una más. Sí. Y está feliz. ¿Y qué se puede hacer desde los centros escolares para fomentar espacios seguros y que los chavales puedan pedir lo que necesitan o que se le enseñe habilidades a los otros chavales para integrar? ¿Sabes lo que creo que es muy importante? Sí. Y esto tiene que ver con afrontar las dificultades o los estilos de afrontamiento de cada persona. Y me refiero a cada persona cada chaval que tiene la discapacidad tiene que aprender recursos de afrontamiento porque tiene que afrontar muchas cosas, quiera que no, porque el mundo no está preparado para las personas diferentes, ¿vale? O con características diferentes, pero también para empezar a cada profesor.
Para cada profesor es un reto un chaval con discapacidad o con un problema dentro del aula. Y muchas veces no sabe cómo afrontarlo. Entonces, tener la humildad de decir, bueno, pues no sé cómo hacerlo y poder pedir ayuda. Porque al fin y al cabo luego la actitud que él tenga en el aula va a favorecer o dificultar. No va a determinar, pero sí que va a favorecer o facilitar o todo lo contrario. En los niños muy pequeños, porque los niños aprenden con el modelo que les das. Un niño de educación infantil, si el profesor del aula es un profesor que asume esa discapacidad con naturalidad, todos los niños lo van a llevar con naturalidad. Es una pasada, porque es el modelo del profesor. Que solo se pide eso, normalidad. Más adelante, pues ya dependen un poco más de entre ellos. Pero es que incluso en la secundaria, cuando llega un profesor a clase, el primer día de clase, en un cuarto de la ESO, y le dice a una alumna, tú no puedes hacer trabajos en grupo, ¿verdad? ¿Qué imagen está dando a sus compañeros de esa alumna? Pues horrible. No está facilitando nada. Si los demás tenían dudas sobre a ver si me ponen a trabajar con esta, que seguramente le voy a tener que hacer todo el trabajo, porque eso es lo que van a pensar de entrada, pues ya la ha terminado de arreglar. Ya. ¿Qué fortaleza les pedimos que tengan a esos chavales para enfrentarse a ese profesor y a toda la aula, a todos los compañeros? Les estamos pidiendo que sean superhumanos, Superman. Entonces, creo que es importante que los profesores tengan conciencia de lo que son capaces ellos de afrontar y lo que no, y pedir ayuda. Y eso ayudará a sus alumnos, a todos, porque ayudará a todos. Y desde las escuelas de padres, yo creo que también podemos, no sé, educar, ¿no? Dar charlas, visibilizar, invitarles a dar pautas en casa. Y a normalizar. ¿Ya no? A normalizar, Y a todo lo normalizar. que es que somos todos diferentes, que es lo que decía Lucía. Aunque Lo que tengamos... pasa es que, perdona, yo tengo también la sensación de que a las escuelas de familia, a las escuelas de padres y madres, van los que ya están educados. Sí, Es normalmente que eso es lo sí. que pasa. Son los que están aquí, ¿no? Y que aquella gente que luego educa en el individualismo a la escuela de familia no viene. No, pero si pones Se nos quedan fuera. Pero si pones un desayuno con unas pastas, Eso, entonces sí. ahí Vale. sí que van. Hay estrategias. Ahí sí que van. Entonces hay que cambiar el formato. Claro. Hay que cambiar el formato. Y en esto de la soledad es verdad que el tema de la formación a todo tipo de profesionales, pero todo tipo de profesionales que entran en contacto con niños, con niñas, con jóvenes, que es que cada vez que sale el tema es que se dice, es que se necesita primero sensibilizar a esa población, o sea, a los profesionales que están en contacto con los jóvenes, y luego también darles herramientas, que conozcan, darles herramientas. Esto es muy fácil de decirlo y difícil de hacerlo, lógicamente, porque implica mucho, ¿no? Pero es que es una cuestión fundamental el trabajar sobre este tema. Y luego también quería decir, relacionado a lo que hemos hablado antes, de buscar, cuando te sientes diferente, de buscar a gente similar, que hay iniciativas que se están poniendo en marcha cuando los jóvenes se sienten solos, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Países Bajos hay otra iniciativa que está muy bien, que se llama como Únete a nosotros, donde primero se detecta a través de las escuelas, se hace convenios con las escuelas para detectar a las personas jóvenes que pueden parecer que están sintiendo soledad no deseada. Y a través les ponen en contacto con esta asociación, con esta ONG, que lo que hace es hablar con la persona, con el niño, con la niña, y les dice, pues mira, les ofrecemos, nosotros tenemos otros niños que se sienten como tú, y vamos a hacer actividades conjuntas, nos vamos a reunir una vez por semana. Bueno, tienen diferentes formatos, algunos que son un poco más crónicos, pues tienen un profesional que está ayudando, pero otros ya son como independientes, y lo que hacen es, se juntan entre ellos, se juntan entre pares, hablan de cómo se sienten, siempre lo hablan un poco más en positivo, y ese mensaje de decir, no soledad, 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 no, vamos a hablar en positivo. ¿Qué nos une? ¿Qué podemos hacer? Y tienen algunas iniciativas que están funcionando muy bien, ¿no? Entonces, quizás aquí todavía estas cosas no están tan desarrolladas, pero se deberían un poco ir en esa línea desarrollando. Hombre, yo creo que el aprendizaje por observación en psicología es algo importantísimo, y si sabemos que en otras culturas o en otros países hay medidas que están funcionando, vamos, lo que tenemos que hacer es tratar de copiarlas en la medida en que culturalmente se puedan hacer, ¿no? Se puedan realizar. Sería ideal. Bueno,
Yo creo que hemos hablado mucho del tema de los chavales con discapacidad y creo que es fácilmente detectable o porque ya están diagnosticados o porque se ve, pero también hay muchos otros chavales que, bueno, pues que se sienten solos sin que uno diga, bueno, es que tiene un proceso más lento porque tiene ceguera o porque tiene un problema de atención. Tú decías antes que hay una población muy vulnerable y yo creo que tenemos que ayudar también a las familias, darles algunas pautas para que sepan detectar eso en casa, porque está claro que una madre de un niño ciego tiene que saber, tú acudes a los cumpleaños y ya lo has dicho, me voy antes del cumpleaños para no sentir esa parte de soledad que llega al final cuando veo que no terminan de integrarlo. Pero yo creo que hay mucha familia que igual no, por el motivo que sea, no pueden estar tan encima o con tanto acompañamiento como tienes tú con tu hijo, que igual ni siquiera saben que sus hijos se encuentran solos. Se sabe que la soledad no deseada puede tener incluso un riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirles a esas familias para detectarlo? Yo creo que, por un lado, tenemos que tener una comunicación franca y honesta con nuestros hijos, que hay muchas veces que no hay tiempo para hablar. O sea, tenemos que buscar un espacio en casa para poder hablar y para poder hablar de emociones. Y para eso las familias tienen que conocer cuáles son las emociones. Hoy en día, para hablar con los chavales, hay libros preciosos que se llaman emocionarios, en los que simplemente podemos hablar de la tristeza, el miedo y permitir que, bueno, pues que ellos nos digan cuándo sienten miedo, cuándo se sienten tristes, cuándo están solos, qué dónde ocurre, que si es en el patio, que si en el aula, qué por qué pasa. A veces a los padres les da mucho miedo hablar de esas cosas, de esas situaciones negativas. Ahí te iba a decir, ahora Tienen venía yo mucho con miedo. eso. Tienen miedo porque no saben cómo afrontarlas. Claro, no, y porque piensan que si las hablan, sus hijos van a sufrir, cuando sus hijos ya sufren. Exactamente. Entonces, realmente, yo qué sé, la muerte del abuelo, una cosa muy general y que, ¿vale? Se les esconde, no le llevo al tanatorio, no, quiero decir, se les esconde, se les quiere proteger tanto que la tristeza la sienten porque sienten que los de alrededor están tristes, echan en falta a su abuelo. ¿Qué pasa con el abuelo? No se les pone palabras a ellos. A veces oyen conversaciones encima que luego interpretan ellos a su manera, con sus esquemas, que a veces las interpretaciones que hacen son peregrinas para nosotros, sí, pero que son las que pueden hacer, porque nadie ha hablado con ellos. Pero porque un padre hablar de su propia emoción le cuesta un montón. Yeah. Claro, pero hay que decirle a las familias que no hablar de emociones no significa que esta vayan a desaparecer. Claro. Incluso hay muchas familias que, como emocionalmente tienen esa pobreza ya como adultos, lo que suelen trasladar a sus hijos, en lugar de validar lo que sienten, es, bueno, tranquilo que esto dentro de unos años cambiará. Ahora harás amigos el año que viene, ¿no? En lugar de atender... Cuando te dicen es una tontería. Sí, es una tontería. Una tontería para ti. Claro. Claro, pero eso nos lo han hecho a todos. Eso nos lo han dicho a todos, claro. Sí. También es importante, yo creo que como familias intenten ustedes observar cambios emocionales en nuestros hijos. Si tú tienes un hijo que normalmente va al cole con ilusión y que de repente se aísla, te dice que no le apetece, que está solo, que lo pasa mal. Le duele la tripa, le duele la tripa. Sí, que aquí también tenemos, pues, ese también podría ser además un síntoma de acoso, ¿no? O que llegue con ropa rota o que le falte algo en la mochila de manera regular, que tenga conductas agresivas, que se aísle, tenemos que hablar. O sea, tenemos que buscar un espacio para hablar y no se puede hablar con nuestros hijos de este tipo de estos temas corriendo. O sea, necesitan un espacio en casa también seguro, donde podamos expresar cómo estamos, donde los padres validemos, por mucho que nos duela, porque a veces es el propio padre el que huye de cómo se siente él mismo, porque está claro que a ustedes les pasará igual que nos pasa aquí a los que somos madres o padres, que cuando tu hijo sufre, tú sufres más. Yo siempre les he dicho a mis hijos, yo creo que cuando ustedes están mal lo paso yo peor que ustedes. Y me dicen, mamá, desde luego que sí. Sí. O sea, ahí hay un nivel de empatía, entonces a veces tenemos miedo de que nos cuenten cómo están y cómo se sienten porque tú vas a cargar con un sufrimiento muy duro, pero es que si no lo hablamos,
la capacidad resolutiva de nuestros hijos con aquellas cosas que les preocupan, igual no la tienen, ¿no? Pero es que a veces tampoco la tenemos nosotros, Claro, pues entonces hay que pedir ayuda, en efecto. ¿no? Sí, esto al final Igual que observamos emociones, también tenemos que observar comportamientos. Si tu hijo estudiaba y deja de estudiar, si de repente tu hijo está más agresivo, si te contesta mal, que hay veces en que llega un adolescente, te contesta mal. Yo siempre digo a los padres, cuando tu hijo adolescente te conteste mal, no le contestes mal tú. No le digas, a mí no me hables así. Tu hijo te está contestando mal no porque tenga algo contra ti, sino porque algo le revuelve por dentro, o sus amigos lo han rechazado, o alguien le ha hecho un comentario ridículo, o ha cometido un error. O sea, no viene a atacarte a ti, viene revuelto emocionalmente y no sabe cómo resolverlo. Si tú en ese momento le atacas, le pides un respeto que ahí no te puede dar porque su amígdala acaba de reventar y no puede manejar la emoción, espera que se calme, se va a su habitación. Cuando tengas un ratito, acércate. Oye, cariño, has entrado por casa, me has gritado. No nos gusta gritarnos en casa. No sé si te pasa algo con los amigos en el colegio, si te sientes solo, dime en qué te puedo ayudar. Y cuando consigamos resolver la situación, ahí ya podemos decirle, oye, ¿te importaría que el próximo día que estés mal me lo comentes de una forma tranquila en lugar de llegar a gritar que entonces no te puedo ayudar? ¿No? Pero en lugar de eso pensamos, adolescente, este está rebelde, ya no lo reconozco, le pego 2 gritos. Y ahí estamos fomentando ese aislamiento porque no nos enteramos de lo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? Pero realmente es que nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones. Ya. Nadie nos ha enseñado a identificarlas, a expresarlas, sino a veces lo contrario. Tú con tus emociones, allá tú, pero que no se noten y nos haga sufrir a los demás. Pero fíjate que esa falta de responsabilidad afectiva la tenemos ahora también en las parejas. Ahora se montan las parejas y como una pareja tenga algún problema es, oye, esto trabájatelo tú, ¿eh? Como si Sí, hay esa falta de responsabilidad afectiva que yo creo que viene ya de este individualismo. Entonces yo creo que en el momento en que tenemos un vínculo con una persona, sea tu hijo, sea tu pareja o sea tu amigo, hay una responsabilidad afectiva y estamos obligados, para mí, moral y éticamente, a cuidar de las emociones de otras personas. Es importantísimo para que esa persona no se sienta sola, porque tú puedes tener amigos y sentirte solo porque no te sientes comprendido, ¿no? Porque aquello que a ti te afecta puede que tú pienses, bueno, pero esto no lo va a entender nadie. ¿Cuántas veces he compartido yo algo en redes y la gente me dice, menos mal, pensé que era la única? Y yo digo, no, no eres la única. Lo que pasa es que no se habla. Lo que pasa que a veces también es muy difícil. O sea, nosotros, por ejemplo, en la ONCE, que hacemos grupos para trabajar con familias, es un espacio que consideran espacio seguro y en el que pueden expresar cosas y se les entiende, porque entre ellos se entienden. O sea, pasan por muchas situaciones parecidas. Porque son no cosas que exactamente hasta que las no te mismas. pasan, no te das cuenta. Entonces, pues realmente eso ayuda, ¿no? Encontrar unos espacios donde sí que te pueden entender, porque a veces hay que dar tantas explicaciones que es muy difícil. No es tan fácil, Ya. no es tan fácil. No es tan fácil, pero no hay otra alternativa, porque o nos sentamos y damos explicaciones o tenemos una barrera en la comunicación y el entendimiento y nos segregamos, ¿no? Por eso es importante la confianza, ¿no? Yo creo que cuanta más confianza le den, más seguridad. Creo que si llega el momento en que él se siente solo, que tiene un mal día, pues te lo puede llegar a contar. Pero sin esa confianza y esa seguridad, pues quizás se lo vaya tragando, se lo vaya comiendo todo él y no lo llega a sacar nunca. De todos modos, al hilo de que tú decías de la soledad en las familias, la mayoría de los chavales con los que yo he trabajado en los últimos años, donde se sienten peor es en su casa. Ya sea porque por las condiciones laborales están ausentes sus padres, o ya sea porque no les entienden, no les respetan. Quiero decir, que es el primer sitio en el que es importante, ¿no? No me lo Que te esperaba puedan- yo eso. Sí, sí. De hecho, una de las, o sea, cuando vemos en las amistades, ¿no? Las amistades, Sí. qué personas jóvenes se sienten más solos por las amistades. Las amistades importa la cantidad y la calidad. Cuando hablamos de familias, ¿El qué, perdón, Adrián? Que no- de las Sí. amistades, ¿no? Las amistades es importante la cantidad y Sí, la calidad. y la calidad, sí. En el tema familiar, la cantidad no es importante, pero sí la calidad. Es decir, las personas jóvenes que tienen
consideran que tienen una mala calidad de relaciones familiares, se sienten solas mucho más. Pero no solo eso, sino que hay estudios que se han hecho a lo largo del tiempo de que preguntan a personas ya adultas por su infancia cómo eran la relación con tu familia, y cuando ha habido padres, madres ausentes o situaciones difíciles en la familia, en la edad adulta la soledad se lleva y hay una soledad mucho mayor. O sea, y además muchas veces cuando hablamos de soledad en jóvenes decimos tengamos que tener cuidado que esa soledad no se cronifique, porque si se cronifica y se hace larga, esa soledad se va arrastrando luego y cuando ves la edad adulta se sigue llevando, ¿no? Entonces, o sea, que es importante. Sí, y dices que no te lo esperabas, pero es porque a veces la familia es el soporte. Cuando no tienes Claro, ni la siquiera familia ese es casa. soporte, realmente es que ya estás solo del todo, ¿no? Quiero Claro, decir, es que es tu zona de confort, casa, tu familia. pero si no tienes esa zona de confort, Ya. Claro, algunas veces no es posible, ¿no? Y luego también diría a las familias que en los momentos que estamos hablando, hay algunos momentos que son especialmente importantes, que son las transiciones, que siempre decimos en la soledad, el tema de las transiciones. Un ejemplo muy claro, si cuando te jubilas a los 65, pues es una transición, cambia tu estilo de vida totalmente, cambia tu círculo de relaciones, etcétera, y te puedes sentir solo cuando has acabado de trabajar, ¿no? Pues en los jóvenes y tal, y en los niños también esas transiciones, si nos cambiamos de ciudad, si el niño pasa de una escuela a un instituto, si luego pasa a la universidad o a la FP, esos periodos también son especialmente importantes donde Sí, para sí. bien o para mal, como has comentado antes, para bien, ¿no? Pero las dos vías. sí, sí. Yo creo que también como decirle a las familias que por favor inviten a los amigos a casa. Creo que es muy importante conocer a los amigos de nuestros hijos, ver cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Hacerles partícipes del hogar. A mí siempre me ha parecido algo muy importante tener a los amigos de los míos. Y hay padres que te dicen, ya, pero menudo follón, ahora que hago una merienda, me los traigo para casa a dormir. Digo, sí. Digo, es que... No, es puedes hacerlo de uno en uno. Así mucho Sí. mejor. Estrategia más. Claro. Sí, sí, yo creo que tenemos que conocer a los amigos de nuestros hijos, ¿no? Bueno, voy a dejar un pequeño decálogo para las familias, si quieren lo vamos comentando, para fomentar, ¿no? O para que nuestros hijos puedan también trabajar en esa soledad. Yo creo que como familias tenemos que promover un ocio saludable y una vida social. Tú decías antes, las redes igual no son tan malas, lo malo es que sustituyan cualquier vínculo físico. Nuestros hijos tienen que estar en alguna actividad donde conozcan a gente nueva. Está claro que conocen gente en el aula, pero que practiquen algún deporte en equipo, que el fin de semana o igual puedan participar en alguna actividad que fomente. Por supuesto, yo creo que relacionado con los intereses de nuestros hijos. Igual a nosotros nos encanta que toque el violín o que vaya esto, pero nuestro hijo no tiene oído musical. Entonces vamos a tratar que haya una relación entre las aficiones y la capacidad para relacionarse con gente que practica esa afición, porque además lo que nos une muchas veces con otras personas es tener cosas parecidas. Nos gusta juntarnos con personas que se nos parecen. Y cuando vamos a practicar una afición, en esa afición, si no es algo impuesto, que hay veces que sus padres quieren que todos sus hijos sean Messi y a tu hijo no le gusta el fútbol, pero si la afición le gusta a tu hijo, se va a encontrar con otros chavales con ese mismo gusto y lo quieras o no, esa afición nos une. Permitir también la independencia. Por favor, no sobreprotejan. Hay una diferencia entre respaldar y sobreproteger. Sobreproteger es hacer por nuestros hijos aquello que pueden resolver ellos. Entonces nuestros hijos tienen que enfrentarse a esa autonomía, a prepararse la mochila solos, a llegar a un parque y enseñarle, por supuesto, las habilidades para relacionarse con alguien, pero no vayas tú de escopeta a acompañar a tu hijo, deja que sea tu hijo el que vaya, que interaccione. Estoy hablando también de gente que no tenga una discapacidad, ¿no? Que tengan esa autonomía, porque si cada vez que nuestros hijos traen un problema del colegio le decimos, te voy a decir yo lo que le vas a decir a tu compañero, vamos a preguntar cómo te gustaría a ti resolver la situación, ¿vale? ¿Qué te gustaría decirle a tu amigo? ¿Cómo quieres ponerle, qué se te ocurre para solucionar esto? Si nosotros no entrenamos a nuestros hijos para que tengan un pensamiento propio y un pensamiento
independiente y crítico, van a depender toda la vida de lo que ustedes les digan. Y eso no fomenta esa personalidad. Entonces, permitan que sus hijos tengan esa independencia. Fomenten también, ¿vale?, el que, bueno, pues que tengan actividades elegidas que favorezcan esa socialización, que no tienen por qué ser solamente aficiones a las que vamos, sino que saquemos a nuestros hijos a la naturaleza, que vayamos a un camping, que quedemos con los primos, que en el colegio traten de jugar en el recreo a actividades que, bueno, pues si salimos fuera al recreo a hacer cosas a nivel individualista, pues difícilmente podemos conocernos, ¿no? Hablar de emociones en casa, como hemos dicho antes, sobre todo aprendan ustedes a observar qué detecto en mi hijo, que hay veces que vamos por la vida con tanta prisa que no tenemos capacidad para sentarnos, mirar y ver que mi hijo está mal. O bueno, está mal, mejor no me meto ahora, que como me empieza a contar, ya bastante cansada estoy yo como para que ahora venga con sus problemas del cole. Trabajen también en casa la asertividad, el ser capaces de expresar su opinión, el que puedan decir que no, el poner límites a relaciones que no quieran tener, ¿vale? Porque esto de socializar está muy bien, pero no a cualquier precio. Entonces, el que ellos dejen de ser ellos mismos para tener un grupo de amigos, no. Y aquí es muy importante que ustedes sepan una cosa, que nuestros hijos obedezcan a la primera no es bueno. Ya sé que es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que los niños obedezcan a la primera. Es verdad. Pero claro, cuando los hijos obedecen a la primera, nuestros hijos aprenden a recibir amor, agrado y afecto cuando son buenos. Y cuando empiezan a discutir les decimos, qué pesado eres, ¿eh? Mira que te lo he dicho, siempre negociando, ¿no te puedes conformar? Y luego trasladan ese vínculo a sus parejas y a sus amigos. Y aprenden que para recibir amor de los amigos y sentirse dentro de un equipo o de una tribu, tienen que comportarse como los otros quieren, porque me han enseñado en casa que cuando eres bueno y haces lo que los otros te dicen, te quieren muchísimo, pero que cuando llevas la contraria, estás fuera. Entonces, cuidado, porque ya sé que uno llega cansado a casa y lo que quieres es decir, vete a la ducha, y que tu hijo dice, me voy a la ducha, mamá, por supuesto que sí. No, pero si tu hijo te dice, mamá, es que estoy jugando, pues vamos a negociar. Vale, ¿te parece jugar 5 minutos y luego te vayas a la ducha? Ponte por favor una alarma. O sea, aprendamos a negociar con ellos porque ellos van a tener que negociar en la vida. Porque si no, sí, van a pertenecer a grupos, pero pagando precios altísimos donde pueda haber un líder nefasto que los lleve por donde no los tiene que llevar. Así que enséñenles también a decir que no, ¿vale? Sus hijos tienen que hacer prevalecer sus valores y sus derechos. Y si no aprenden a decir que no, serán el borrego o la marioneta de muchísima gente con tal de seguir recibiendo el afecto de esas personas. Sean también ustedes ejemplo de valores. No hablemos mal de los compañeros. Es que esa compañera tuya en clase es muy lista, ¿eh? Seamos empáticos, ¿vale? Si hay una niña con dificultad o un niño con dificultad, en lugar de decir, bueno, tú arrímate a este que es el estudioso, esto de que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, muchas veces nos aísla en el aula. Y no se trata de ir salvando a todo el mundo, pero oye, trata de entender. Igual sus padres están pasando por un momento duro, igual sabes que su mamá está enferma, trata de hablar, trata de preguntar, o sea, eduquemos en este tipo de valores en el que se integra y no se aísla, ¿no? Enseñémosles también a confiar en los demás, que estamos en una sociedad que no confía. Ojito con aquel, vale, ten cuidado, todos son miedos. Claro, nuestros hijos al final terminan teniendo miedo de todo. Si le decimos que la gente es mala, que la gente le va a hacer daño, que ojo con quién, que fulanito no porque dice palabrotas, a esta persona no, que no me gusta el estilo de vida que lleva en su casa, al final tendremos niños súper temerosos, protegiéndose de todo, sin confiar en las personas y tenemos que confiar, ¿no? Enseñen también a pedir ayuda si la necesitan. No resuelvan sus temas, pero sí díganles que ustedes estarán disponibles para ayudarles a solucionar. Y eduquen, por favor, en el sentimiento de pertenencia. Creo que en este momento en el que hemos vivido la situación de la Dana en Valencia, es un momento para decir, mira qué importante es la ayuda. Fíjate cómo salimos adelante cuando nos ayudamos. ¿En qué situación crees tú que podrías ayudar? ¿Cómo te hubieras sentido tú si te hubiesen ayudado de esa manera? O dime en clase qué situaciones vives en las que tú puedas ayudar más o creas que puedes recibir ayuda. O sea, tenemos que tener este tipo de conversaciones
no la conversación con el TikTok que ha salido de la revuelta. Mira qué gracioso fue esto que pasó en la revuelta. No, eso está bien para comentar de vez en cuando, pero creo que el momento de comer y cenar con ellos es un momento para educar en valores, para enterarnos qué está pasando, para escuchar con atención, para ver qué dicen y no juzguen cuando sus hijos hablan, porque hay veces en que tu hija te dice: oye mamá, es que fulanita le pasa esto, y tú le dices: qué barbaridad, y a veces no es fulanita, a veces es tu hija. Entonces, cuidado con los juicios de valor, porque nos podemos perder mucha información importante que por sentirse juzgados, porque nadie quiere hablar con alguien que te juzga, ¿no? Yo creo que con este decálogo podemos ayudar, por lo menos a enterarnos a ver qué es lo que pasa. No sé qué piensan ustedes. Extrapolable a todo, ¿eh? Extrapolable a todo. Bueno, pues yo creo que agradecer la participación de Lucía, de Alicia, de Adrián. Agradecer que hayan venido ustedes a aprender más. Qué bonito ese interés por ayudar a nuestros hijos y por querer ser mejores padres. Olvídense, por favor, de la culpa, porque yo creo que no ayuda para nada pensar: uy, qué mal lo estoy haciendo, uy, que yo no pregunto esto, uy, que yo no hablo del otro. Yo creo que no se trata de ponernos a rumiar con aquello que nos falta, sino de coger claves que hemos visto hoy aquí para ayudar no solamente a nuestros hijos y a nuestras hijas, sino a todos esos otros que pueden sentirse aislados, y que gracias a lo que ustedes puedan aportar, pues pueda haber niños que se sientan mucho más felices. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a la ONCE por generar estos espacios donde poder hablar, y que haya muchos más estudios que nos den las claves para poder integrarlos. Muchas gracias.